Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema de hoy es hacedores de la palabra. Santiago nos ha estado enseñando que cobremos ánimo en medio de las pruebas. Es prácticamente lo que hemos estado viendo en todo este capítulo 1. Que no pongamos la vista en las circunstancias, que soportemos la presión, que resistamos hasta el final. Por eso en el verso 12 dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¡Qué bendición! Siempre que ves tú una restricción, por así decir, por parte de Dios, ¿verdad? Hey, no hagas esto, por aquello y por lo otro, siempre te va a decir porque hay galardón. Porque hay una recompensa, porque suyo es el reino de los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, pero recuerden que de ustedes es el reino de los cielos. ¡Hey! Bienaventurados serán. Siempre hay una recompensa y esto es una bendición enorme. Dios ha prometido a los que le aman una corona de vida. Eso es la sabiduría que viene de Dios, que es el primer tema que vimos, que no seamos de doble ánimo, que permanezcamos firmes, soportando las pruebas, que fue lo que vimos la semana pasada. Esa ha sido prácticamente la enseñanza y hoy nos dice: sean hacedores de la palabra. El verso 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Qué bendición en este solo versículo 19. Podemos recibir una gran enseñanza por parte de Dios, porque mucha de nuestra ira, de nuestro enojo, proviene de estar centrados en nosotros mismos. Estamos muy ensimismados, y es por eso que hay ese enojo. Estamos centrados en nosotros mismos y no nos centramos en donde deberíamos de centrarnos, que es en la palabra de Dios. Triste y lamentablemente se nos olvida, yo no sé por qué, no a todos, pero a la mayoría de las personas se nos olvida o se les olvida que el momento de la prueba es cuando más debemos buscar el rostro de Dios. Es cuando más debemos buscar de Dios, es cuando más debemos ir a la palabra y decir: Señor, ¿qué está sucediendo? Háblame, porque te necesito, si no me voy a desmoronar. Me voy a derretir aquí yo solo. Yo necesito escuchar de ti. Es la voz de Dios. Por eso la orden de ser pronto para oír. Si tú te fijas, les dice: hey, sean prontos para oír. Y hacer el hábito de ser tardo para hablar y decirle al Señor: ¿qué quieres de mí? ¿Te fijas la gran diferencia? Oh, qué hermoso es cuando tú llegas delante de su presencia y a veces no tienes que decir ni una sola palabra, solo contemplar su hermosura, contemplar su grandeza, y abres la palabra y el Señor empieza a hablar a tu vida. Y uno está ahí pacientemente esperando, callado delante de Dios, recibiendo el consejo de Dios. En Lucas 11:28, y Él dijo: ¿quién? Jesucristo, nuestro Señor. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Antes, bienaventurados los que oyen, los que escuchan la palabra de Dios, los que obedecen, los que aman, los que se deleitan en mi voz. Debemos de hacerlo, ese es el consejo. Cuando estés pasando por un momento difícil, ve a la palabra, ve delante del Señor y trata de escucharlo. Pronto para oír es una manera de estar centrado en la palabra de Dios, prestos a escuchar la voz del Señor. Tardo para oír es una manera de aprender a callarse delante de la presencia de Dios y escuchar su voz. Gracias, Señor. Dice el verso 20 ahí de Santiago 1, ahí vamos a estar, no te muevas de ahí aunque vayamos a ver otras citas, no te muevas, pon tu separador ahí en Santiago 1. Y dice el verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago está enseñando que en medio de las pruebas o las tentaciones, lo peor que podemos hacer es estallar, molestarnos, enojarnos, que la ira aflore y tratar de encontrar un culpable, porque ahí está el peligro, a tal grado que la ira, dentro de la ira de Dios, ya cuando de la ira de Dios, dentro de la ira podemos blasfemar. Muchas veces queremos culpar inclusive al mismo Dios de lo que nos está pasando. Hay gente que es tanto por lo que está pasando, a veces cada uno de nosotros estamos pasando por pruebas bien difíciles, que nos atrevemos a llegar y decir, pues ¿qué está pasando conmigo, Señor? ¿Que no tienes cuidado de mí? Y debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. No airarnos. Por eso Santiago les escribió en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, jamás digas que eres tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso debemos de tomar especial cuidado en ser tardos para airarnos, debido a que nuestra ira no cumple la justicia de Dios. Nos bloquea, la ira siempre se enfoca en uno mismo. Está muy clavada en el yo, muy centrada en el yo, muy ensimismado. Y ahí está el peligro, porque no ve y no se percata de que el problema eres tú, de que el problema soy yo. Y estamos cegados y no lo vemos. El pecado nos está agarrando y no lo podemos ver y tratamos de encontrar un culpable. Qué distinto hubiera sido si Adán hubiera caído de rodillas diciéndole al Señor, perdóname, cuando el Señor le dice, ¿dónde estás? Qué distinto hubiera sido que Eva hubiera caído de rodillas pidiendo perdón. Pero rápidamente, si tú te fijas, buscan un culpable. Como diciendo, yo no fui, si no hubiera sido por ella. Es más, Señor, tú me la diste, es por ella. O sea, mucho cuidado. Santiago 1:14, el verso 14 nos dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de tus propios deseos desordenados eres atraído y seducido. Entonces la ira de Dios, la ira de Dios. Entonces la ira nunca dejará que aflore la justicia o la bondad de Dios a nuestro favor. Es lo que está diciendo Santiago. Mucho cuidado cuando estallas en esa ira.
pacientemente el Señor se queda viendo así como diciendo, hijo mío, a ver hasta cuándo entiendes que esto que está aconteciendo en tu vida es porque ha sido también provocado por ti. Añade Santiago en el verso 21, dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Aquí rápidamente Santiago les está dando el antídoto de lo que uno debe de hacer para que la bondad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Y prácticamente son dos, y el primero de ellos es que desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice. Esta expresión hace referencia a una manera impura de vivir. Debemos desechar toda impureza de nuestra vida, toda inmundicia que se traduce del original. Prácticamente lo que Santiago está diciendo, la pestosa inmundicia. En el original griego eso es lo que significa, la pestosa injusticia, o sea, la pestosa inmundicia, comparada con una úlcera pestilente. Para que podamos ver cómo veían en el primer siglo el pecado. Por eso Pablo advierte lo mismo en Romanos 13, versos 12 al 14, y dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. En la cultura del primer siglo, Santiago está diciendo prácticamente, para que me entiendan todos los cristianos del primer siglo y podamos entender, es el pecado, es el vómito del diablo. Yo no sé por qué las Biblias no las traducían así, a lo mejor se les hacía algo muy pesado para el tiempo de como Casiodoro de Reina en 1560, ¿verdad? Pues yo creo que se les hacía difícil poner ese tipo de palabras. El pecado es el excremento del alma. El pecado es la basura de los sacrificios que se arrojan al arroyo. O sea, de todas esas vísceras, de todo. Sí, el excremento, la suciedad. Y Santiago añade y dice, desechen toda abundancia de malicia. La Biblia King James traduce la frase superfluidad de la maldad. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, verso 1, nos dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado, del lastre, de la basura, de la maldad que nos rodea, dice, que nos asedia, y corramos con paciencia, o sea, resiste la presión y corre la carrera que tienes por delante. Deshazte de toda esa basura del vómito del diablo, de ese pecado. Santiago, Pablo, el escritor de Hebreos, como lo acabamos de ver aquí, y Pedro están hablando de la máxima expresión de la maldad. Es necesario desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. También Pedro nos advierte en 1 de Pedro 2, 1 y 2, dice, desechando pues toda malicia. Hasta parece que Pedro y Santiago se pusieron de acuerdo porque escriben exactamente lo mismo, los dos antídotos
que está poniendo precisamente Santiago en el verso 22 o 21. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, o sea, toda superfluidad de la maldad y todas las detracciones. Y luego viene el otro antídoto: deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Aquí está el segundo antídoto. Aparte de desechar toda inmundicia y toda abundancia de malicia, aparece la palabra de Dios. Porque la palabra nos conduce al arrepentimiento. Entonces Santiago dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Bien parecido a lo que pone Pedro. En contraste con una manera impura de vivir, nosotros debemos de recibir con mansedumbre la palabra de Dios, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esta palabra nos puede salvar por la eternidad. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios. Escribió Pedro para que por ella crezcan para salvación. La pureza de la palabra de Dios nos preservará en un mundo impuro. Es lo que Santiago les está hablando y les está diciendo y nos está enseñando a nosotros el Espíritu Santo, a todos los lectores de la palabra a través de los siglos. En el verso 18, ahí de Santiago 1, dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Ya lo vimos esto hace aproximadamente 2 semanas. Porque en la palabra encontramos el Evangelio de Cristo, que es la puerta a través de la cual la gracia de Dios entra a nosotros. De antemano se me hace que esto lo vimos la semana pasada, así terminamos. Y por eso Santiago continúa con esto. Y nos dice en Juan 5, 39, 40, palabras de nuestro Señor Jesucristo: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parecen que en ellas tienen la vida eterna. ¿Ves? Puedes salvar tu alma. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dice nuestro Señor. ¿Y no quieren venir a mí para que tengan vida? No nos salvamos obrando, sino recibiendo, hermanos. No por lo que damos a Dios, sino por lo que Dios nos da y recibimos de Él. Y nos ha dejado su bendita palabra para que nosotros estemos atentos a ella, para que nosotros la deseemos como niños recién nacidos. Y vayamos y nos alimentemos a diario de ella. Aquí Santiago escribió algo sumamente importante. El poder espiritual de la palabra de Dios entra en el corazón humano, es lo que está diciendo, y tiene la capacidad de salvar tu vida. Oh, si nosotros aprendiésemos a leer a diario la palabra, no habría tanta ignorancia. Dentro de la iglesia no habría tantos falsos maestros dentro de la iglesia. Pero llama la atención que en muchas de las iglesias, inclusive grandes, enormes, con muchísima gente, es donde más se tergiversa la palabra. Es donde más se adultera la palabra. Porque la gente quiere escuchar motivación en lugar de la palabra de Dios. Y eso es lo que quieren oír. Ellos quieren oír que nunca se van a enfermar. Ellos quieren oír que van a ser ricos. Ellos quieren oír todo esto.
Y cuando viene la prueba, es cuando el pueblo sufre, y muchos de ellos volteas y dices, ¿y dónde están? La palabra de Dios va cargada del poder de Dios. El verso 22 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Hacedores de la palabra, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Qué gran enseñanza. Algo tan simple, pero con una enseñanza tremenda, porque si escuchas la palabra de Dios y no la aplicas, todo es en vano. Se está engañando uno a sí mismo. Entendamos esto de acuerdo a la cultura. Esta es la enseñanza de Santiago. En el mundo antiguo era muy común tener un maestro y podías ir a esas clases y simplemente salir de esas clases, ¿verdad? Escuchar. A veces en las sinagogas, a veces en las calles, a veces en los areópagos, ¿no? Ahí en Grecia, y estar de acuerdo o no de acuerdo con ese maestro. Bueno, al escuchar a ese maestro y cuando tú lo seguías y vivías lo que esa persona estaba enseñando, te convertías en un discípulo de dicho maestro. Ese es el entorno, es la historia cultural, por así decir, de lo que se está refiriendo Santiago. Podemos decir que Santiago tiene en mente que se supone que somos discípulos de Cristo y que por eso somos hacedores y no oidores de la palabra, porque nosotros seguimos al pie de la letra lo que Cristo nos enseñó. Es como cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Nuestro Señor Jesucristo utilizó el mismo punto para concluir el gran sermón del monte. En Mateo 7, 24 al 27 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca, roca con mayúscula. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y obviamente descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Muy claro. El que escucha la palabra de Dios y la hace es un hombre que ha edificado su vida bajo el cuidado de Cristo. Está fundado bajo Cristo, bajo ese fundamento que es Cristo. Solo así puede soportar las inevitables tormentas de la vida. Y dice la narrativa que no cae. No cayó, es bienaventurado desde ahora y por la eternidad, desde ahora y para siempre. Ese hombre, esa mujer serán llamados bienaventurados, porque no se desmoronan, porque se mantienen firmes bajo presión, porque edificaron su casa sobre el fundamento que es Cristo. Y así venga la prueba que prueba, la aprueba prácticamente. Y así venga lo que venga, vengan vientos, vengan tempestad, venga lo que venga, tú te mantienes firme. Eso es lo que está hablando Santiago.
Y esa es la enseñanza para nosotros. Hey, amados hermanos, venga lo que venga, mantente firme. Mantente firme, mantén tu vista en Cristo. No te muevas. Sé fiel. Y Él nos dará la corona de la vida. Juan 8:31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Ves? Un cristiano sensato se ve en la palabra de Dios para hacer algo al respecto, no solo para almacenar hechos que no utilizará, sino para ser un hacedor de la palabra. Continúa Santiago diciendo: no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Lamentablemente tenemos muchos de estos en todas las congregaciones. Yo no sé tú, pero yo no quiero escuchar al Señor decirme como Lucas 6:46: ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo. ¿Por qué si yo te dejo escrito algo, no lo haces? Oyentes admiradores, oyentes inmóviles, oyentes muy pasivos. Que no son hacedores de la palabra, que lamentablemente se engañan a sí mismos. Dice la narrativa de nuestro Señor Jesucristo que fue grande su ruina para estas personas, para los que son oidores. Debemos de ser hacedores de la palabra. Dice el verso 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquel que solamente oye la palabra de Dios, pero no la pone en práctica, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se ve en el espejo e inmediatamente se olvida lo que vio. La información que recibió no le hizo ningún bien a su vida. Dice el verso 24: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La antigua palabra griega que se traduce aquí en considera, y mira qué importante, porque ve lo que nos va a enseñar el Espíritu Santo, usando a Santiago obviamente, tiene la idea de un escrutinio cuidadoso. Y prestemos atención en esto. Por aplicación, Santiago se está refiriendo a las personas que escudriñan cuidadosamente la palabra de Dios. Y se les podría tener, entre comillas, como verdaderos expertos de la Biblia. Obviamente son gente, volvemos a lo mismo, que la tergiversa, saca de su contexto la palabra. Y tú los ves y los consideras y crees que es gente que escudriña la palabra de Dios, que están ahí y no, pero finalmente no la llevan a la práctica. Muchos predicadores, triste y lamentablemente, no viven lo que predican. Estaba escuchando un pastor español, y dice: es muy fácil escuchar, es muy fácil detectar a los falsos maestros. Dice: fíjate lo que él te está predicando y lo que él te está viviendo. Engañándose a ellos mismos. En el original griego
de nuestro texto, el hombre ve en él la cara de su nacimiento, es decir, la cara de su naturaleza. El que lee, escucha la palabra puede ver no solo sus acciones, sino también sus debilidades, sus motivos, sus deseos, ve su condición, ve su interior, afloran los pecados y obviamente no le gusta lo que ve. Se ve en el espejo y no le gusta lo que está viendo. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, obvio, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces este hombre se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. No le gustó lo que vio, no le gusta lo que ve. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia y hasta creen que uno se puso a predicar el problema que ellos traían cuando tú ni siquiera los conoces? En Juan 6:60 se nos habla que muchos al oír la palabra de Cristo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hay otras traducciones que dicen, ¿quién la puede soportar? No me gusta lo que me dice. Es el poder de la palabra de Dios. El predicador es responsable, yo soy responsable de trabajar duro para no obstaculizar este poder. Nos dice la palabra que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Juan 6:66. Ciertos predicadores sueñan que su misión es pintar cuadros bonitos de la palabra, pero no es así. No debemos diseñar, ni dibujar, ni matizar, sino simplemente mostrar el reflejo de la verdad. Debemos sostener el espejo de la palabra de Dios para que el ser humano vea su naturaleza en un sentido moral y espiritual. Debemos exponer los pensamientos de Dios y no los nuestros. Eso es lo que tenemos que hacer. No estamos aquí para motivar a la gente. Estamos aquí para hablar la palabra de Dios, para mostrar únicamente lo que dice la palabra de Dios. La palabra del Señor es reveladora de secretos. Muestra al hombre su vida, sus pensamientos, su corazón, su interior tal cual es. Y eso es lo que tenemos que hacer. Verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Lo vuelve a repetir por tercera vez, este será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea Dios, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Este es el antídoto. En el antiguo
lenguaje griego, la palabra para mira atentamente habla de un examen penetrante. Así que Santiago expresa la necesidad de que aparte de que seamos nosotros hacedores de la palabra, nos está diciendo, y escudriña en la palabra, empápate de la palabra, llénate de la palabra de Dios, permanece en ella, persevera en ella, y así seremos bienaventurados. Es lo que está escribiendo. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo escribe, capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La perfecta ley, la de la libertad, nos está hablando del nuevo pacto, nos está hablando del evangelio de Cristo, la ley de la libertad escrita en nuestros corazones, transformados por el Espíritu Santo. El evangelio llamado la perfecta ley, la de la libertad, tiene el poder sobre el corazón. Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? Decía Pablo. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es la ley de la libertad. La ley de la libertad, porque muestra el camino hacia la verdadera libertad. Juan 8:32 dice, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. La perfecta ley, la de la libertad del pecado. La perfecta ley, la de la libertad de la esclavitud. La perfecta ley, la de la libertad de la ley ceremonial. Eso es lo que está hablando aquí Santiago. La perfecta ley, la de la libertad del rigor de la ira de Dios. Nos libra de la ira de Dios. Bendito sea Dios. Esto es lo que significa ser hacedores de la palabra.